Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este último bloque de la clase de hoy. Nuevamente, este bloque va a ser parte de nuestro ciclo de charlas debate abiertas que venimos ofreciendo en conjunto con el Departamento y el Instituto de Geografía de la UBA, como abriendo una parte de este nuestro seminario, Claves Geográficas del Problema Habitacional Argentino. Esta es la quinta charla de este ciclo de charlas abiertas, hoy focalizada en el tema de la gentrificación, muy vinculada a lo que vimos en el bloque anterior. Y bueno, hoy nos visita Luis Salinas, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a hablar sobre este tema, sobre gentrificación vinculado a financiarización y con foco en el caso de México. Bueno, sin más, te cedo la palabra, Luis. Ahí vemos que compartís pantalla, se ve perfecto. Así que bueno, te cedo la palabra nomás. Adelante. Ok, bueno, pues buenas noches por allá, buenas tardes aquí en Ciudad de México. Yo decía que era un horario ya un poco pesadón, a las 9 de la noche por allá, entonces espero no, no extenderme mucho también. Y gracias, Juan Pablo, Ricardo, por invitarme a este seminario. Y Juan Pablo, Ricardo, un poco, yo entré a la reunión y estaban tratando el tema del desplazamiento, ¿no? Las categorías de Marcos. Pero no sé si antes habían visto algo sobre gentrificación. Sí, sí, vimos los componentes teóricos principales. Ricardo hizo una recorrida por el surgimiento del concepto en Inglaterra en la década del 60. Luego vimos Nell Smith, el debate con David Ley, posturas marxistas o más culturalistas. Vimos algunas de las Ujú. variantes en Latinoamérica también. Sí, hicimos un recorrido de la historia del concepto. Bueno, ok, entonces, para no repetir, eh, yo lo que quiero hacer es dos cosas. Uno, vincularlo con el tema de la financiarización, que también por ahí eh, no sé, yo luego tiendo a hablar muy rápido. En cualquier momento que no se entienda o que quieran que repite algo, por favor me interrumpen sin ningún problema y yo me regreso y lo intento aclarar, ¿no? Eh, entonces voy a abordar financiarización, que es un tema que he trabajado ya los últimos años, evidentemente vinculado a gentrificación, pero quizás también por lo que me comenta Juan Pablo y lo que les platicó Ricardo, me voy a prácticamente a saltar este paso, porque la idea era eso, un poco una revisión conceptual de gentrificación, de perspectivas teóricas, metodológicas, pero me interesa mucho llegar a financiarización, porque creo que es un tema que está incluso en la base, por debajo de lo que es gentrificación. Esto lo voy a intentar desarrollar con un caso para la Ciudad de México. Entonces, yo básicamente los que traía, bueno, era la definición, digamos, original de Rod Glass, que igual entiendo que ya la vieron, pero únicamente como para señalar algunos aspectos que son importantes, que tienen que ver con desplazamiento, la sustitución de población y también de cuestiones físicas, pero sobre todo con este carácter social del barrio. Al último que ingresé, Ricardo hablaba sobre Peter Marcuse, que decía sobre los tipos de desplazamiento, ¿no? Pero creo que incluso más allá, o sea, sí, entender el desplazamiento, pero más allá de ello, entender la gentrificación como un proceso de una transformación de carácter social del barrio, es decir, quienes hacen uso, quienes están apropiando del barrio, ¿no? Y creo que eso es muy importante y muy indicativo de lo que está sucediendo. Entonces Perdón, traía Luis, te unas, sí, hago no, una breve aclaración que si bien con el alumnado del seminario vimos estas definiciones de gentrificación en el bloque anterior, también hay gente que se está sumando recién ahora, mucha gente de México que pidió el link o de acá de Argentina también, así que bueno, si lo ves necesario, un recorrido por el concepto no viene mal, sobre mm, todo para esas personas que se suman recién ahora. Así ok, que ok, Juan eso Pablo. como prefieras manejarlo. Sí, no, bueno, y básicamente es porque eh, creo que y algo en lo que quería detenerme y por eso hacer como este pequeño recorrido y hablar, por ejemplo, aquí de algunas definiciones, ¿no? Que dan gente que ha trabajado gentrificación y que tiende
a, por ejemplo, hablar de que hay una reestructuración espacial que tiene que ver con reemplazo de usuarios. También Iván Díaz lo trabaja mucho desde esa perspectiva, ¿no? Desplazamiento de clases populares, es decir, creo y que es necesario cuando uno habla de gentrificación mantener estos elementos que van a ser muy importantes. Entonces, retomando trabajos de Smith y de Clark, a mí me parece que estos elementos también son básicos para discutir gentrificación y que tiene que ver con la inversión de capital, que puede ser de capital comercial, capital inmobiliario. Esto va a dar como ciertas transformaciones en el espacio construido, ¿no? Ustedes van a ver que de repente en algunos lugares donde habían edificios de 4 o 5 niveles, hoy en día son mucho más altos, se permiten una autorización, se autorizan mayores niveles de construcción, mayor densidad, pero que también está ligado o que está dirigido a población de ingresos medios y altos. Pero eso tiende a generar desplazamiento, ¿no? Y sobre todo, todo eso, digamos, dentro de un proceso de transformación barrial, lo que uno está identificando es que está cambiando el carácter social del espacio. Por eso yo, retomando a los autores, hablo de una reestructuración de las relaciones sociales en el espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es quienes están haciendo uso, quienes se apropian. Y cuando digo apropiarse, bueno, me refiero sí cuando quienes están llegando, quienes residen, pero también quienes hacen uso es porque muchas veces el tipo de comercio que está dirigiendo para determinados sectores de la población de ingresos medios y altos excluye a la mayor cantidad de la población. Entonces, yo pongo aquí el caso de la colonia Condesa, entiendo que por allá, no sé, podría ser algo como Palermo, Soho, eh, en donde, digamos, muchos jóvenes aquí difícilmente van a estudiantes, difícilmente van a tomarse una chela, un café a la colonia Condesa, ¿no? Porque no es que haya una limitante física, evidentemente, pero la exclusión que genera el tipo de comercio, evidentemente, está desplazando a los sectores de población de bajos ingresos. Y a lo que yo me refería con este cierta, digamos, intento de aclaración conceptual, es decir, porque en determinado momento me parece que también hay en la literatura, hay una gran cantidad de adjetivaciones que se están haciendo y creo que eso le quita mucho digamos, el poder explicativo que tiene el concepto. Y creo que, sobre todo en América Latina, cuando se trabaja gentrificación y sobre todo cuestiones metodológicas, creo que se tiende a hablar de manera, no sé si muy a la ligera, pero se empieza, por ejemplo, ahí a clasificar y se menciona de una gentrificación ascendente o descendente, gentrificación alta, media y baja. Por aquí hay un trabajo que se intentó generar una metodología para medir la gentrificación, pero a mí me parecía que más allá de medir gentrificación, estaban midiendo condiciones sociodemográficas que no tendrían que ver con gentrificación cuando uno va a los barrios en donde estaban diciendo que había gentrificación media, por ejemplo, ¿no? Gentrificación light, me parece que lo ha utilizado Yerno, criolla también, o sea, no sé, a mí, por ejemplo, sujeto gentrificador también, a mí dentro de la literatura, me parece que evidentemente cuando uno está intentando identificar o caracterizar quiénes están formando parte de un proceso de gentrificación, se dice, bueno, pues es, digamos, personas de un cierto perfil socioeconómico, con ciertos ingresos o ciertos trabajos del sector terciario, sin hijos, jóvenes y demás, ¿no? Entonces, se habla de un cierto perfil. Evidentemente, cuando se identifica o se caracteriza a distintos sectores de la población que son gentrificadores, uno lo está sacando de una ecuación integral, de un contexto, de un proceso que tiene su sentido en el proceso, no de que sacas un elemento y dices, bueno, ese es un sujeto gentrificador, ¿no? Es un sujeto gentrificador que está gentrificando en cualquier sitio donde se para, ¿no? Me parece que también eso, y eso ya es muy común hoy en día estar leyendo el sujeto gentrificador, ¿no? Gentrificación sin expulsión también, que también se trabaja en Chile, y eso incluso nos llega hasta el punto que se habla de gentrificación positiva, ¿no? Porque se menciona que cuando no hay desplazamiento o cuando hay muchas transformaciones que lo que están haciendo, digamos, es mejorar estéticamente el espacio urbano, se habla de que hay gentrificación positiva, ¿no? Y me parece que todo eso le está quitando tanto la connotación crítica como la explicación de que tiene el mismo concepto, ¿no? Y luego hoy en día, pues es muy
indiscriminado el uso que se le da al concepto y que casi a cualquier transformación urbana se le quiere nombrar gentrificación, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente hay muchos trabajos al respecto. Aquí me iba a tener a cuestiones teóricas que, bueno, que tienen que ver con cómo se genera o cómo se explica los orígenes o cómo surge la gentrificación. Evidentemente eso tiene que ver con una cuestión contextual. No es lo mismo lo que sucede en la Colonia Condesa, en Ciudad de México o en distintas colonias en una misma ciudad. Por eso, por ejemplo, yo no hablaría de gentrificación latinoamericana porque es muy diferenciada, ¿no? Tanto a nivel nacional como en cada ciudad y en cada barrio, ¿no? Pero hay algunas perspectivas teóricas que identificaban, digamos, el surgimiento de la gentrificación con cuestiones de una reestructuración económica, cuando se hablaba del paso del posfordismo, después, o sea, del fordismo al posfordismo, y de que esta reestructuración virtiendo áreas que en algún momento pues, eran actividades industriales hacia las actividades comerciales o terciarias, y que eso estaba trayendo a población vinculada en ese sector. Por tanto, el consumo estaba dirigiendo las transformaciones, ¿no? Por otro lado, Neil Smith pues, hablaba de que no era la gente quien estaba retornando a las áreas centrales, sino que es el capital, ¿no? Pero bueno, más allá de esas cuestiones teóricas y que tiene que ver mucho con el contexto, les repetía, eh, creo que hay un elemento muy importante y que tiene que ver hoy en día con la financiarización. Por eso me estoy, digamos, yendo hacia ese tema. No sé si han visto este documental de Push, ¿no? Que está entrevistando a distintos actores y muchos llegan a las conclusiones que el problema de la vivienda, y esto me voy a ir, digamos, al tema de la gentrificación vinculado básicamente a vivienda, ¿no? A uso de suelo habitacional, pero que el tema o la crisis de la vivienda que no es necesariamente, no se explica únicamente desde la gentrificación, sino desde la financiarización, y ahorita es a donde lo quiero llevar, ¿no? Por financiarización, es un proceso también de reestructuración digamos, del modo de reproducción de capital, en donde si bien es cierto hacia lo que se le llamó el estado, el Fordismo, el estado de bienestar, eh, el consumo estaba dirigido gracias al pleno empleo y la actividad o la reproducción del capital era enfocada en el sistema, en la actividad industrial. Hacia los 70, cuando se habla del surgimiento del liberalismo, también ahí se discute sobre la financiarización, en donde hay pues todo lo que ustedes conocen sobre el neoliberalismo, sobre privatización, sobre libertad de movilidad de capitales y demás. Esto va generando transformaciones en el modo de reproducción de capital, en el que no necesariamente sean las empresas más importantes vinculadas al sector industrial, sino hoy en día al sector financiero. Eso está cambiando no solamente el modo de producción, sino también aspectos cognitivos de la misma sociedad, y al último voy con ello, ¿no? Eh, pero entonces está sucediendo que hoy en día se puede estar reproduciendo más capital en el sector financiero a partir, por ejemplo, del capital ficticio. El consumo hoy en día está dirigido también por el crédito, y eso, si nosotros vemos las cifras del endeudamiento que se han producido en los últimos años, el endeudamiento en todos los sectores, ¿no? Bueno, sea el sector comercial, sean viviendas, sea industrial y demás, ¿no? Para, para entender, digamos, la financiarización son una gran cantidad de instrumentos financieros. Yo únicamente voy a hablarles de dos que tienen que ver con la vivienda, que uno de ellos es el vinculado a un mercado inmobiliario, que tiene que ver con las fibras, para el caso de México, y el otro es el vinculado al mercado hipotecario, que tiene que ver con la titulización, ¿no? Solamente esos dos, que para Albers, estos dos sectores o estos dos instrumentos explican parte del proceso de la financiarización de la vivienda, ¿no? Las fibras es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, pero ¿qué es lo importante, lo interesante de ese instrumento? Ese fideicomiso lo que hace es que ha permitido eh, acumular capital para construir
distintas propiedades inmobiliarias. Esto lo hace mediante la venta de certificados bursátiles usuarios en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, una fibra lo que dice es, voy a comprar X número de metros cuadrados de terreno porque voy a construir tales proyectos, sean habitacional, sean comercial, sea industrial, etcétera. Entonces ahí la gente puede comprar, desde personas físicas hasta empresas pueden comprar esos certificados. Pero algo que le ha dado mucha importancia, mucha dinámica a estas fibras ha sido las pensiones. Eh, Argentina, tengo entendido, en algún momento privatizaron las pensiones, me parece que ahora las volvieron a reestatizar, bueno, hace algunos años, pero México, las pensiones se han privatizado desde los 90. Y este es un actor muy importante porque finalmente el ahorro, los aportes de los trabajadores están financiando con el 30% la creación de las fibras. Entonces yo lo que pongo en este esquema, que a veces me complica más que lo que aclara, pero un mismo trabajador puede estar financiando su propio desplazamiento, ¿no? Porque un trabajador, por ejemplo, yo en la UNAM, con mi fondo de ahorro para el retiro, con mi pensión que está gestionando una empresa privada, esa empresa privada puede participar en la Bolsa Mexicana de Valores comprando certificados de las fibras para construir X edificio o X proyecto inmobiliario, y ese proyecto inmobiliario o la construcción de ese proyecto inmobiliario puede estar comprando mi vivienda de alquiler, ¿no? Y me puede estar desplazando. Entonces, por eso decía que el trabajador, con ese esquema, uno mismo puede estar financiando su propio desplazamiento, ¿no? Las fibras en México surgen desde 2011 y hoy en día son 16 fibras. Cada fibra tiene una gran cantidad de bienes inmuebles que son de distintos usos de suelo, porque mientras más diversidad tengan, reducen riesgos y eso genera mayores exenciones fiscales según la normativa mexicana, ¿no? Bueno, esos son algunos nombres que me voy a ir un poco rápido, pero con este cuadro les muestro, digamos, la importancia, digamos, en números, ¿no? En números del sector industrial, comercial, oficinas, instituciones educativas tienen una buena cantidad. En hoteles, evidentemente, México, al ser, digamos, turismo, el segundo sector más importante de ingresos en su PBI, eh, evidentemente los hoteles es un sector muy importante para las fibras. Y el almacenamiento que tiene que ver mucho con la manufactura, con la relación que se tiene con Estados Unidos, ¿no? Pero lo importante o parte de lo importante es lo que les comentaba de los fondos de ahorro para el retiro, ¿no? De las AFORES, de las pensiones, que el 32% de toda esta cantidad que ustedes vieron de manera muy rápida, pero que ha crecido bastante, ahorita lo vamos a ver en unos mapas, pero el 30% de todo este capital de las fibras, de las 16 fibras, es gracias a los trabajadores, ¿no? Entonces es un esquema que se ha desarrollado de una manera muy eh, estratégicamente, porque en el 2006 se reforma eh, la ley del impuesto sobre la renta. Esta ley permitía el origen de las fibras, pero no se crean hasta el 2011, o sea, 5 años después. ¿Y por qué no se crean hasta el 2011? Porque no existía una normativa que permitiera a las pensiones participar para financiar las fibras. Hasta que se realiza esta reforma, entonces es que surgen las fibras gracias, pues, en gran parte a este porcentaje tan elevado de las pensiones que participan en el origen de las fibras, ¿no? Entonces aquí ya empiezo a mostrar un poco a nivel nacional, por ejemplo, incluso la dinámica, ¿no? Hacia julio del 2021 habían 1.862 inmuebles que estaba gestionando las fibras, y las fibras tienen presencia en todo el territorio nacional, ¿no? Y conforme va pasando los semestres, pues esto va aumentando, ¿no? Hacia el año diciembre del 22, pues llegamos a más de 2.000 inmuebles que gestionan las fibras. Y solo por poner un ejemplo, gran parte de los centros comerciales, de los shopping centers que hay en todo México, gran parte de estos los gestionan
una fibra que es fibra Danos, eh, pero que, digamos, algo muy importante es hacia los 70s y 80s surgen los centros comerciales en México, pero evidentemente surgen en espacios socioeconómicos de nivel de ingreso medio. Esta posibilidad de las fibras que permite una expansión muy importante de los centros comerciales da como resultado que hoy en día se estén localizando centros comerciales en zonas de trabajadores, ¿no? En zonas de ingresos bajos. Y esto evidentemente está encaminado a ampliar, digamos, el mercado de consumo de todos los sectores, a financiarizar, digamos, a todos los sectores y esto mediante la deuda, ¿no? Entonces, por eso hoy en día también el uso de las tarjetas bancarias y departamentales en México se ha incrementado de manera muy importante, ¿no? Pero bueno, entonces vincularlo, la financiarización con gentrificación, pues finalmente este, por ejemplo, que vemos aquí, es un proyecto inmobiliario que se llama Mítica y que lo gestiona Fibra 1 y que es de uso de suelo mixto, ¿no? Aquí hay el edificio más alto es de oficinas, pero hay vivienda, hay un centro comercial, un espacio comercial. Entonces, así como estos, digamos, son los grandes proyectos que están gestionando las, las fibras en México, ¿no? Y evidentemente generando desplazamiento en muchos casos, ¿no? Este es un instrumento que refiere, digamos, al mercado inmobiliario, fibras. Otro instrumento que refiere a una dinámica muy importante es del mercado hipotecario, es la titulización. La titulización es la venta de deuda eh, que se genera de un crédito hipotecario. A ver si ahorita lo aclaro un poquito más. Esta es una gráfica que muestra cómo en las últimas décadas ya se ha incrementado de manera muy importante el crédito hipotecario que da el gobierno, que dan los fondos públicos. Son dos fondos públicos importantes en México, Infonavit y Fobiste, pero que en los últimos años se incrementó de manera muy importante, sobre todo los del Infonavit, eh, otorgar créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, el negocio en México de los créditos hipotecarios para vivienda de interés social lo, lo domina el gobierno, ¿no? Porque el gobierno da una buena cantidad de créditos para los consumidores, para los trabajadores, pero también da créditos a las empresas constructoras, ¿no? Entonces, todo el mercado lo sostiene el Estado. Eh, bueno, aquí hay unos datos que evidentemente, digamos, para el caso de México, pero muchas veces, pero bueno, estamos hablando también de un país con 120 millones de habitantes, ¿no? Pero que son cifras muy elevadas a partir del año 2000. Del año 2000 hay un promedio anual, digamos, del 2000 al 2006 de 300,000 créditos anuales, ¿no? Y eso se ha venido incrementando hasta los últimos años. Los últimos años se habla también de un promedio de 500,000 créditos anuales que dan los fondos públicos para adquirir una vivienda de interés social. El punto es cómo se están generando estos créditos. O sea, evidentemente los fondos públicos cuentan con un presupuesto del sector público, del gobierno, para estar otorgando créditos anualmente a los trabajadores, ¿no? Pero además lo que están haciendo es que, por ejemplo, el Infonavit, un fondo público, otorga créditos, 500,000 créditos, y de esos 500,000 créditos, pues obtiene los ingresos mes con mes de los trabajadores. Pero lo que ya está haciendo es vender deuda, o sea, de esos 500,000 créditos que otorgó el año pasado, por ejemplo, puede estar vendiendo 50,000 deudas, 50,000 de acreditados. Esos 50,000 los vende a fondos de inversión que participan en la bolsa. Esa venta de deuda se le llama titulización y lo que hace es pues, obtener rendimientos o sea, en este momento que los vendió para continuar otorgando más créditos hipotecarios. Entonces es incrementar todavía el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Pero ¿qué está sucediendo? Que finalmente estos créditos hipotecarios han dado como resultado un modelo de una expansión urbana de las grandes ciudades y de las ciudades medias, en donde le ha dado toda, digamos, la decisión a las empresas privadas. O sea, las empresas constructoras deciden dónde construir, o sea, acceden al suelo, evidentemente compran terrenos
en las periferias que no existe infraestructura ni equipamiento, y hacen las construcciones gracias también en parte a los créditos que les otorgan el mismo gobierno federal, y evidentemente van a tener un mercado cautivo porque van a tener 500,000 clientes potenciales año con año que van a estar financiados por parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, el gobierno, un acreditado compra su vivienda y el gobierno lo que le hace es que el costo total de la vivienda se la paga a la constructora. Entonces, el acreditado queda con esa deuda ante el fondo público. Finalmente, es un esquema de traspasos del gobierno, del sector público hacia el sector privado, ¿no? Y las deudas son de 30 años por lo menos, ¿no? A una tasa de interés muy elevada, que llega a estar al 12% de interés anual. De hecho, son tasas tan caras como la de los bancos comerciales, ¿no? Pero al ser en las periferias, porque las empresas acceden al suelo más barato, pues ustedes ven esos resultados. Entonces, hoy en día, uno de los temas importantes en las periferias eh, de las ciudades mexicanas es la vivienda abandonada, ¿no? Y ahí vemos, pues, algunas cifras que se presentan, puesto que en gran parte del país hay este problema en la zona metropolitana. Y esas son cifras de un fondo público, o sea, también son cifras conservadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que están reflejando una de las grandes problemáticas que hoy en día se viven en las periferias de las ciudades medias y grandes en México, gracias a este esquema de producción masiva de vivienda que sostuvo el gobierno federal y que la financiarización le ha permitido reproducir capital gracias a esto, ¿no? Entonces, nosotros vemos en distintos municipios, esas son fotos de la zona metropolitana, de la zona norte, digamos, de la Ciudad de México, y esto se repite pues en cada eh, municipio que uno puede visitar, ¿no? Y bueno, con eso concluyo. Eh, Creo que hay muchos elementos que uno puede ir eh, desarrollando como para reflexionar la importancia de la financiarización. La financiarización como una expresión espacial va a ser diversa. Cuando hablamos, por ejemplo, de aspectos de las fibras, pues muchas veces los proyectos inmobiliarios van a estar presentes, estos grandes proyectos, en las áreas centrales, en las áreas que tienen buena localización, que tienen equipamiento, infraestructura, pero que evidentemente van a estar dirigidas a población de ingresos medios y altos, ¿no? Pero también en esas periferias, gracias a este proceso de titulización, pues lo que estamos viendo es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy en día México, que es la vivienda abandonada, ¿no? El punto es que parte de lo que une, digamos, este tema de la financiarización eh, tiene que ver con cómo se está considerando desde hace ya décadas, eso no es nuevo ni con el neoliberalismo, pero que finalmente siempre se ha destacado el valor de cambio de la vivienda más que su valor de uso, ¿no? Entonces, eso es algo muy común que se tiene bajo esa lógica que la financiarización lo ha detonado todavía de manera más importante, y de ahí viene un poco lo de la crisis hipotecaria de los subprime en Estados Unidos en 2008, ¿no? Otro elemento que quiero destacar es la financiarización de la vida cotidiana. Cuando yo les decía al principio, cuando yo definía la financiarización, les decía, bueno, tiene que ver con la mayor participación de instituciones financieras, actores financieros, instrumentos financieros, que son estos quienes están reproduciendo más capital a nivel nacional e internacional, más que las empresas vinculadas a la industria. También les decía, y hay otro elemento que tiene que ver con un aspecto más cognitivo de la sociedad. Y eso, a lo que voy, es que está también incidiendo o cambiando mucho de nuestras formas de comportamiento. Es decir, hoy en día es muy legítimo, es muy válido que en México la única forma de que pensemos acceder a una vivienda es mediante una vivienda propia. Y la manera de hacerlo es mediante un crédito, porque pues no tenemos dinero como para comprar una vivienda. Entonces es muy bien visto, es muy validado, pero no solo acceder a una vivienda, sino también ahora que no tenemos pensiones o que se ha privatizado, pues hay muchas campañas para que todos los trabajadores estemos
depositando o estemos invirtiendo mes con mes cierta cantidad para nuestro ahorro, ¿no? Pero ya es una lógica que hoy en día para nosotros ya es algo muy común. O sea, yo creo que una plática con ustedes, que por ejemplo en Argentina no está privatizada las pensiones, yo creo que a ustedes, o sea, no nos entenderíamos, porque creo que nosotros ahí tenemos 2 décadas o más de que se ha privatizado esto, que hoy en día las nuevas generaciones ya saben que no van a tener una pensión, ya saben que si quieren tener una pensión se jubilan, que no hay jubilación, pues uno va ahorrando por sí mismo. Y si tú le preguntas a alguien que si está ahorrando y te dice que no, le dices, ay, qué responsable eres, ¿no? Porque no estás previendo pensando en tu futuro, ¿no? Entonces ya estamos cambiando una forma de pensar, de comportarse gracias a esos instrumentos financieros y eso lo vemos con esto, lo vemos con seguros de auto, por ejemplo. Un seguro de auto también tiene que ver con eso, todos los seguros de vida también tienen que ver con las condiciones de la financiarización de la vida cotidiana que están incidiendo en nuestros comportamientos y en nuestra lógica de, de consumo finalmente, ¿no? Y bueno, esto que les hablaba cierro con esta cita de Mine y Marcuse. Ellos en un libro mencionan que se ha creado el mito de un Estado benevolente, en donde el desarrollo de distintas políticas públicas lo que están buscando es solucionar el problema, ¿no? Problema X. Es decir, como si en México la política de construcción masiva de viviendas se originó para atender el problema de la vivienda en México, ¿no? El problema es de que primero no se define cuál es el problema de la vivienda y segundo, lo que ha sucedido es toda una lógica, un juego de hacerle a las constructoras para que construyan y vendan. Hay un fracaso totalmente en aspectos sociales, pero un éxito económico, ¿no? Pero finalmente esto es así porque así se piensa, no es así porque no es una consecuencia colateral que no se tenía prevista, sino finalmente el sistema está hecho así, ¿no? Y así funciona. Bueno, yo lo dejo aquí, Juan Pablo, Ricardo, y bueno, quedo por si hay alguna pregunta, comentario, ¿no? Bueno, Luis, muchísimas gracias. Súper interesante la presentación. Bueno, como siempre, la idea ahora es abrir el espacio para comentarios, consultas, intercambios. Ahí quien, como siempre decimos, quien quiera directamente abrir el micrófono e intervenir, adelante, pueden ir levantando la mano. Ahí le pido a los chicos también que me ayuden a ir recuperando posibles preguntas en el chat. Em, bueno, me parece súper interesante, ¿no? Algunas cuestiones que marcabas para ver las cosas en común en cuanto al desarrollo inmobiliario o a las cosas también diferentes que pueda haber entre el caso argentino y el mexicano. A la vez dinámicas que son comunes en otros países de Latinoamérica y cómo en cada caso tienen expresiones diferentes. Ahí para la gente que viene cursando, cuando Luis hablaba de los fideicomisos, recordaba el caso que analizamos, ¿no? Ese complejo, el complejo Estrella del Sur en la zona, en Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Eh, Ahí te comento, Luis, un gran complejo de viviendas que quedó ahí abandonada la construcción como era un mecanismo de fideicomiso, pero acá estamos acostumbrados a fideicomisos apuntados a un proyecto, o sea, donde hay aportantes que son los que van a acceder a esas viviendas, que financian un poco la construcción y el proceso. Pero acá, fíjense, estamos hablando de una escala de financiarización más amplia, ¿no? Donde esos aportes van a grandes grupos financieros que además, que por su parte, redistribuyen e invierten ese dinero de distintas maneras. Pero cómo está también presente esa idea de fideicomiso. Eh, Así que bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, intervención, comentario? A mí me gustaría que me quede claro el sinónimo, sería en argentino, de fibras, de afores. Yo entendí que los afores eran como capitales y las fibras son los fideicomisos, ¿puede ser? Hago un pequeño aporte que por ahí sirve. Los afores yo siento que es algo parecido a lo que eran las AFJP acá. Los fondos de pensión. Son fondos de pensión. Acá, como Luis mencionaba, cuando fue la privatización de las pensiones, se llamaba Administradora de Fondos de Jubilación y de Pensión, si no me equivoco.
Entiendo que los Afores tienen ese sentido. Después el mecanismo de fideicomiso es un poco parecido, ¿no? Los que hay aportes de capitales externos para financiar un proyecto inmobiliario. Pero bueno, ahí te dejo la palabra, Luis. Sí, no, sí, Leticia, es lo perverso, digamos, del sistema, ¿no? O sea, cómo es que las Afores, o sea, cómo es que el ahorro que hacen los trabajadores a lo largo del año, eso permite, o el esquema, eso hace que quien gestiona, las empresas privadas que gestionan estos recursos de los trabajadores los puedan meter en la bolsa para estar financiando estos proyectos inmobiliarios de las empresas privadas, ¿no? De esos fideicomisos. Entonces, muchos del desarrollo inmobiliario que vemos aquí en México, pues es gracias financiado a los trabajadores, evidentemente con un nombre de una empresa privada, ¿no? Y que puede estar generando gentrificación, por eso yo decía que era como la paradoja de la gentrificación en términos de las pensiones, porque uno mismo, como trabajador, yo mismo puedo estar financiando mi propio desplazamiento, ¿no? Porque mi ahorro para el retiro, que ya no voy a tener, que lo gestiona una empresa privada, esta empresa privada decide comprar acciones o certificados de estos fideicomisos y este fideicomiso puede comprar mi vivienda para construir ahí un desarrollo más amplio o una plaza comercial, ¿no? Te consulto, Luis, por la sigla Afores. ¿Qué significa? Sí, es asociación, a ver, espérame, porque por aquí lo tenía, entiendo que está aquí en una, es Asociación de Fondo para el Retiro. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Era, claro, como eran las AFJP acá. Ahí hay algo que se me acaba de ocurrir, de un mecanismo similar que pasó acá, que fue el rol del ANSES en muchos proyectos inmobiliarios. Acá, después de lo que fueron esos fondos privados, esas AFJP, se volvieron a reestatizar los fondos de pensión a través del ANSES, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo público encargado de gestionar esos fondos. Pero, por ejemplo, cuando fueron los proyectos de reconversión de playas ferroviarias, la ANSES aparecía como organismo un poco encargado de gestionar esos proyectos, un poco, o como garante también, no quiero decir cosas que no son, pero hay un cierto paralelismo entre un organismo vinculado a aportes de pensiones y desarrollo inmobiliario, totalmente diferente, pero ahí como para verlo más en detalle si a alguien le interesa. Transmito una pregunta que hay en el chat. Eh, Acá preguntan si existe la financiarización de la vivienda en renta en la Ciudad de México, algo así como Airbnb, pero a nivel macro, que coticen en la BVM, que creo que es la Bolsa de Valores Mexicana, si no me Sí, equivoco. ese es un tema, digamos, reciente, relativamente, pero hoy en día, por ejemplo, bueno, por aquí a Fernando hablaba de las Afores, administradora de fondos para el retiro. Ok, gracias, Fernando. Este, eh, el esquema, digamos, de vivienda en propiedad ha sido muy, muy importante en las últimas décadas, ¿no? Pero hoy en día, digamos, un tema importante en la financiarización de la vivienda es el alquiler. De hecho, estos fondos, esos fideicomisos, el 90% de sus propiedades actúan en alquiler. Es decir, son dueños, por ejemplo, de una plaza comercial, por la que vimos de Mítica, pero evidentemente alquilan los espacios adentro para distintas actividades comerciales, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con vivienda. Con vivienda, un elemento muy importante es que los fondos de inversiones que ya están empezando a participar en México, están comprando o tienen pues vivienda, pero ya las están dejando al alquiler, ya no necesariamente para la venta, ¿no?
Y eso es una dinámica relativamente, Rolling lo ha trabajado mucho para el caso de Brasil como una de las etapas superiores, digamos, de la financiarización de la vivienda, ¿no? De ya no necesariamente estar financiando la compra de vivienda, sino ahora los esquemas más eso hacia el alquiler, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, interviniendo o a través del chat? No, me da curiosidad saber qué porcentaje del sueldo, vos hablabas de que se pagaba la vivienda en cuotas y que el Estado eh, la financiaba, qué porcentaje del sueldo eh, es necesaria, digamos, más o menos. Sí, es el 30%. Los fondos públicos otorgan un crédito, pero el crédito, digamos, o la capacidad de pago del trabajador no debe de rebasar el 30%. El punto es de que, por ejemplo, y ya tiene que ver con la financiación, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? También, por ejemplo, la deuda. El tema de la deuda es muy importante porque, pues, muchas de esas viviendas que se están construyendo, que se han construido en la periferia, las familias están adquiriendo una deuda que, digamos, es a máximo plazo hasta los 30 años, ¿no? Pero terminan pagando entre 3 o 4 veces más el valor de la vivienda, tanto por intereses como porque hasta hace unos años estaba indexado la inflación, ¿no? Entonces, en tanto subía las veces el salario mínimo anualmente, también se ajustaba la deuda, iba aumentando el monto. Entonces, si estas familias, por ejemplo, si están en las periferias con una deuda hipotecaria y están pagando el 30% de su sueldo, pues básicamente, en algunos estudios, entrevistas que hemos hecho, otro 30, 40% se va en transporte, ¿no? Porque digamos, las distancias, lugares de empleo, de escuela y demás, llegan a ser 2 horas y media, ¿no? Entonces, ahí se va el 70% entre el pago de la deuda y entre el transporte, ¿no? Quedando un 30% básicamente para las necesidades básicas, ¿no? Bueno, aprovecho para hacer un comentario, a ver qué opinás, Luis, sobre esta cuestión territorial de la financiarización y esa distinción que hiciste entre los procesos de gentrificación o de expansión urbana. Me parece muy interesante porque, por ejemplo, a partir de los planteos de Neil Smith, remarcamos esta importancia de la movilidad del capital hacia adentro y hacia afuera del espacio construido, hacia adentro de la gentrificación y hacia afuera en los procesos de expansión urbana. Y aparentemente esta cuestión de la financiarización aparece como un nexo que une esa movilidad del capital hacia adentro y hacia afuera, pero vos marcaste una diferenciación entre que las fibras van hacia las áreas centrales, por eso las fibras motivan procesos de gentrificación, y en cambio los procesos de titulización con el rol del Estado va más bien a las periferias. Entonces, como de algún punto las fibras buscaron las zonas justamente más rentables, a la vez las empresas se aseguraron su ganancia, pero fue el Estado el que termina absorbiendo el costo de zonas menos rentables, en este caso las zonas periféricas, como vimos asociado a estos problemas hasta de abandono de muchas de las viviendas. Em, Te consulto qué opinas de esta interpretación. Y en el caso de las fibras, esos procesos de reconversión de áreas más centrales, en qué grado las viviendas están vacías, están utilizadas meramente para especulación o en general tienden a estar utilizadas? Hay un tema eh, presente, no sé si en algún momento igual tú te enteras por acá, Juan Pablo, pero eh, cuando uno va, digamos, a grandes avenidas aquí en la Ciudad de México, uno ve grandes edificios, tanto de oficinas, sobre todo, como de viviendas. Pero en muchos de estos se habla de que o sea, se están ofertando pues para su alquiler, ¿no? Pero sí
han permanecido por mucho tiempo. Y algunos vecinos, por ejemplo, de una colonia céntrica, ellos se han organizado y han resistido, digamos, para procesos de gentrificación. Más que gentrificación, ellos hablan de blanqueamiento, ¿no? Y hablan de blanqueamiento en tres acepciones. Una, dicen porque gran parte de los desarrollos inmobiliarios que están desarrollando, pues estéticamente, digamos, que son de cristales, son blancos, estéticamente, ¿no? Se está cambiando, digamos, el aspecto físico. Esa es una acepción del blanqueamiento. El otro, pues porque eh, nosotros tenemos una importante cantidad, digamos, de población, de pueblos originarios, en donde, digamos, el color de piel es moreno. Entonces, también ellos hablan de un blanqueamiento en términos de ingreso, porque, digamos, se suele vincular a los blancos con ingresos altos y a los morenos con ingresos bajos, ¿no? Entonces, esa es la segunda acepción que está dando de las transformaciones, mencionan ellos, ¿no? Ese blanqueamiento estético de los edificios, este blanqueamiento, digamos, en términos raciales. Y el tercero tiene que ver con blanqueamiento, con lavado de dinero, porque también se especula, digamos, de que gran parte del desarrollo de esos edificios que están sin utilizar tiene que ver con dinero que proviene del narcotráfico, ¿no? Evidentemente, tampoco es que haya investigaciones al respecto, pero esas tres acepciones, digamos, te dan a pensar que puede ser posible que gran parte del capital que está moviendo en la Ciudad de México provenga del lado de dinero, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, lo de la configuración que mencionabas un poco, Juan Pablo, respecto a lo que sucede en periferias y áreas centrales, sí, creo que también es importante cuando uno trabaja el tema, por ejemplo, de gentrificación, se suele, digamos, analizar el caso y básicamente delimitarlo al barrio, a la colonia que uno está trabajando, ¿no? Y muchas veces digamos, dejas un poco lo que está sucediendo a otras escalas, ¿no? Y creo que parte de la financiarización justamente te invita a hacer lo contrario, ¿no? Es decir, incluso de dónde vienen los capitales que pueden ser de fondos internacionales, que pueden ser de empresarios nacionales, pero que el vínculo a distintas escalas está dando una lógica en donde está interviniendo también distintas partes en la ciudad y de manera diferenciada, ¿no? Es decir, no es solo pensar, por ejemplo, que las empresas van a actuar exclusivamente en un espacio. ¿Y a qué voy? Dos ejemplos. Una empresa constructora de vivienda social, por ejemplo, Casas ARA, puede estar participando en las periferias con esas viviendas económicas, pero también está en áreas centrales con viviendas destinadas para población de ingresos medios, ¿no? No es exclusivo, excluyente. Por otro lado, las fibras, y yo les decía en algún momento, Fibra Danos eh, es un fideicomiso que gestiona la construcción y el alquiler de centros comerciales, de los shopping centers, tanto en periferias como en áreas centrales. ¿Y a qué me refiero con periferias? Cuando yo les comentaba, como que en Ciudad de México había un patrón que las plazas comerciales se localizaban en áreas socioeconómicamente en ingresos medios, ¿no? Pero hoy en día, con esta dinámica y gracias a la financiarización que permite atraer capital a esos fideicomisos, esto ya no es exclusivo, ¿no? Entonces, Fibra Dano está presente en distintas partes en la Ciudad de México, donde uno pensaría que difícilmente está presente. Y, por ejemplo, les hablaba eh, hay un centro comercial que se llama Antenas, Plaza Antenas, que está localizado entre Xochimilco y Tláhuac, en una zona, digamos, socioeconómicamente de bajos ingresos. Pero también yo les decía, responde a una dinámica de consumo vinculada al crédito, ¿no? Entonces, lo que es importante también a destacar es que lo que se vende o las empresas que están alquilando esos espacios comerciales en esta plaza no es lo mismo que los que están, por ejemplo, no sé, en Polanco, en una zona de ingresos medios altos, ¿no? Hay muchos espacios alquilados para, por ejemplo, casas de empeño o tiendas outlet que están en esta plaza Antenas, que evidentemente no están en otras plazas comerciales, ¿no? También el consumo es diferenciado, pero sí que los desarrollos inmobiliarios están presentes en distintas partes y que tienen que ver con
me parece que tiene que ver gracias a esta atracción del capital, ¿no? Perfecto, Luis. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ya pasadito de las 10, vamos cerrando. Yo, si no hay preguntas, quería comentar algo, preguntar algo. Estamos, ¿no, Dale, Ricky. Juanpi? Sí, sí, adelante, adelante. Me voy un poco de tema, Luis, del tema de gentrificación y financiarización y vivienda periférica. Pero te quería preguntar, el tradicional esquema de complejo de vivienda directamente financiado por algún ente público, por algún ente estatal, para construcción de complejos. No sé si conocés, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, no sé, de las viviendas tipo monoblocks, ¿no? De viviendas sociales, pero digamos, ya no cedidas directamente a empresas privadas, sino eventualmente que se contrata a una empresa para su construcción, pero que diseña y comanda el Estado. ¿Eso no queda nada en México? ¿Hay algo? Muy No, propio ya de no. los 50, los 60, ¿no? Sí, sí, ya no. Esos fondos públicos, que Fonavit sobre todo, hacia los 90, en 94 en una particular tuvo varias reformas y una de esas fue que se salía totalmente del proceso productivo, tanto de acceso al suelo como de los diseños y evidentemente de la construcción. Entonces hoy en día funciona básicamente como un ente financiero, otorgando créditos nada más. Porque incluso hoy en día los conjuntos que desarrolló el Infonavit hacia los 60, 70, los 70, perdón, surgen en el 73 Infonavit, pero hacia los 70 y 80 eh, son conjuntos habitacionales que están bien localizados y que se han revalorizado bastante porque los espacios son buenos, son viviendas de buena calidad, ¿no? Hacia varias décadas. Pero hoy en día eso lo perdieron desde los 90. Bueno, modificaron el Infonavit y desde los 90 ya no construyen, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Estaba pensando, digo, si los Afores son los que financian eh, muchísimos años más, ¿va a seguir la jubilación privada en México o no? Sí, sí, me parece que es un esquema redondo, digamos. Entonces, yo creo, a mí, por ejemplo, podría ser, si me dijeran que en este gobierno pretenderían reestatizarlo, creo que sería importante, interesante, pero eso es difícil por lo que comentas, ¿no? Evidentemente está diferenciado, son esquemas complejos porque se supone que la intención de esto es que digamos, la pensión que, que, que participa en la bolsa de valores pueda generar intereses y eso pueda estar generando, o sea, pueda ser para el trabajador, pero en los hechos no es así, ¿no? Básicamente están sirviendo para las empresas privadas que están gestionando el recurso, entonces por eso sí es un negocio redondo que parece que no se ha planteado en algún momento acabar con él, ¿no? Te consulto, Luis, justamente si desde el gobierno de 2018 en adelante o de aquí en más se ha llegado a plantear algún tipo de iniciativa, sobre todo por estas cuestiones de los complejos periféricos. Si hay por lo menos en la declamatoria algún tipo de intención de intervenirlo, cambiar la lógica, o si se intentó y no se pudo, o directamente no se encaró el tema. No, hacia el año 2018 ya se está hablando de frenar un poco esta situación y esta expansión de las periferias, ¿no? Entonces se ha diseñado, digamos, algunas estrategias como para eh, que se acceda al suelo en terrenos que tienen ciertas condiciones de infraestructura, de equipamiento o sea, de localización y a partir de que estas zonas sean localizadas o estén dentro de la clasificación que hace
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, ya podrían, por ejemplo, fondear la construcción de viviendas, pero por el sector privado, ¿no? Fondear me refiero a los créditos de segundo piso que da el gobierno federal a las empresas constructoras, ¿no? Entonces, ahí se estaba buscando algunos mecanismos como para que las construcciones ya fueran en espacios de alguna forma regulados, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, lo que se estaba intentando hacer es el problema es de que la lógica es mercantil. Entonces, lo que estaba intentando hacer es que todas estas viviendas, por ejemplo, ya abandonadas, se estaban empaquetando y vendiendo a inmobiliarias para que esas inmobiliarias básicamente las modificaran estéticamente, les construyeran lo que hace falta y las volvieran a sacar al mercado, ¿no? Es decir, pensando que el problema fue que el trabajador o el acreditado no pudo afrontar la deuda, ¿no? Porque quizás perdió el empleo o lo que sea, ¿no? Pero el problema no es eso, se abandonan no porque no se haga frente a la deuda, evidentemente tiene que haber casos, pero uno de los temas principales es por la relación de la localización, ¿no? La falta de agua, la falta de servicios básicos y sobre todo que el transporte o que uno tiene que movilizarse bastante tiempo, ¿no? Y que incide bastante en la calidad de vida, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Bueno, ya vamos cerrando entonces, si les parece. Eh, a modo de cierre, menciono la importancia de tener en cuenta estas diferencias, ¿no? En este caso, a partir del caso de México, cómo hay varias cuestiones transversales a muchas cosas que venimos viendo sobre las lógicas de la producción capitalista inmobiliaria, pero cuestiones que en otras partes de América Latina han tenido otra profundidad, como el tema de la financiarización. Yo siempre siento que al charlar con colegas mexicanos o brasileños o quizás chilenos también, es un tema de investigación, incluso acá en Argentina todavía no. Creo que los temas inmobiliarios no están necesariamente tan vinculados a una financiarización como la que vos marcaste, esta importancia de estos grupos financieros, pero como decía, tenemos ciertos ejemplos, ciertas cosas, uno puede llevar a pensar que puede llegar a pasar de acá en más también, con las nuevas, como en el gobierno actual. Eh, yo creo que el caso de México muestra cómo muchas dinámicas vinculadas al neoliberalismo han penetrado con otra fuerza quizás, tuvieron otra inercia. Acá obviamente fueron muy profundas, pero algunas se han revertido parcialmente, allá quizá no tanto. Y bueno, la financiarización tiene que ver un poco con eso. Eh, pero bueno, ahora no hace mucho se habló de la vuelta de las AFJP, o sea, una reprivatización de las pensiones. El tema de las pensiones estuvo en debate en estos días. Aún en temas de desarrollo inmobiliario, no hay, yo por lo menos no veo mucho contenido en el discurso del gobierno, como para pensar hacia qué tipo de esquema se puede llegar a ir. Pero bueno, remarco la importancia de tener en cuenta estas otras realidades para analizar la nuestra, ¿no? Y ver las cuestiones en común, estructurales, generales y las especificidades de cada caso. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Luis, por la charla. Muchas gracias a quienes participaron, quienes se conectaron, a quienes vienen cursando, a quienes se sumaron hoy específicamente para esta charla. Recordamos que queda grabada y luego se va a subir en el canal de YouTube del Departamento de Geografía de la UBA. Ahí, Luis, cuando tengamos el link a YouTube, te lo comparto para que la puedas difundir. Eh, Así que bueno, no sé si Luis, Ricky o alguien quiere hacer un último comentario y ya con esto cerramos la charla. No, bueno, agradecerte, Luis, por brindarnos este rato y participar. Y bueno, espero nos veamos pronto si andás acá por Buenos Aires o te iremos a visitar seguramente. No, gracias a ustedes, Juan Pablo, Ricardo y a todos ustedes que escuchar, que a lo mejor poco, evidentemente a veces cuando sale, digamos, del contexto, luego puede llegar a ser un poco eh, cansado quizás, ¿no? Pero como decía Juan Pablo, creo que hay aspectos estructurales que pueden llegar a ser muy similares, otros no tanto, y esperemos que no.
Esperemos que no, por lo que comentabas, que está dando esa discusión de una posible privatización. Porque, bueno, ustedes ven las consecuencias que ha pasado aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias, ¿no? Gracias, Nuevo, y bueno, y espero encontrarnos pronto en algún momento, ya sea por allá o por acá, ¿no? Muy bien, ese encuentro tiene que suceder, ojalá más pronto que tarde. Bueno, muy buenas Listo, un noches abrazo. a todos y todas. Abrazo, Luis. Seguimos en Chao, hasta luego. contacto.